buenos días, amados hermanos. Estamos muy felices, agradecidos al Señor por este tiempo precioso donde nos reunimos hoy domingo, Día del Señor. Sí, hoy día es el Día del Señor, primer día de la semana, y la Iglesia de Cristo nos reunimos para celebrar este culto para la gloria del Señor. Y también nosotros, de ahí de nuestros hogares, nos conectamos domingo a domingo con ese deseo, con ese hambre de la palabra de Dios. Así que, hermanos, preparémonos para ya empezar este culto. Y qué mejor si lo hacemos orando. Dios, una vez más, queremos orar por el culto de esta mañana. Queremos, Señor, que tu nombre sea glorificado. Queremos alabarte, adorarte en esta mañana, Señor. Oramos por nuestros hermanos que ya se están conectando, que ya están entrando, Señor. Ayúdales, Padre, a hacerlo. Oramos que las familias estén preparadas, las familias estén listas, Señor, para que juntos podamos, como iglesia, entrar en tu santuario. Oramos por el pastor Lázaro una vez más, que tú lo uses, Señor, con autoridad, con poder, con unción de lo alto. Que tu palabra sea refrescante, aliciente para la vida de tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú nos vas a bendecir mucho en este culto. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor nos dice en Salmo 100, que es muy importante y clave que nosotros podamos tomar en cuenta lo que dice para nosotros. Dice, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Con esa actitud, amados hermanos, vamos a alabar en gratitud, en alegría, dando gracias al Señor con un corazón agradecido por lo que nos tiene en vida, en salud. Gloria a Dios por las pruebas. Ninguna circunstancia nos hará mover de ese gozo. Por eso nosotros vamos a cantar con ese gozo. Meditemos en cada letra. Cantemos con alegría. Somos agradecidos, hermanos. Alabemos al Señor. ¿Dónde están los agradecidos? Vamos a saltar. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré. Agradecido, canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto. Ahora ustedes conmigo.
más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor,
suficientes para mí. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Levante sus manos al cielo y diga: poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono, en el trono, al Cordero y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra. Dígalo fuerte. Sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios.
Muy buenos días, amados hermanos, amada iglesia de Pamplona Alta. Dios les bendiga en este tiempo. Dios nos bendiga también con su palabra. Nos convocamos, como ya nuestra oración, el pastor Guillermo decía, nos convocamos en esta reunión a través de esta plataforma para adorar al Señor, para exaltar el nombre del Señor. Damos gracias a Dios porque el Señor en su sabiduría lo ha tenido todo planificado, ¿no? Para que sea de esta manera, en este tiempo, la forma en que tengamos que adorarle, en bendecir su nombre. Ahora, en nuestras casas, en nuestros respectivos hogares, alabamos y adoramos, exaltamos el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecerle a su vez la invitación de Pastor Guillermo, hermana Mónica, permitirme en este tiempo también compartir la palabra. Y antes de ello, quisiera por favor, me acompañen unas breves palabras de oración al Señor, ¿sí? Inclinemos ahí donde estamos nuestro rostro y presentémonos delante del Señor, ¿sí? Oremos al Señor. Padre, Dios soberano, Dios de toda la creación, Santísimo Señor nuestro, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, tu Hijo, nos presentamos delante de ti. Venimos, Señor, a buscarte, venimos a engrandecer y bendecir tu nombre, Señor. Agradecerte por el día a día, agradecerte por todo lo que has hecho en este tiempo, por cada uno de nosotros. Inclusive, Señor, por permitirnos a través de este medio poder conectarnos para bendecir y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, te damos, porque es un día donde nos convocas para dedicarlo a ti, para abocarnos a ti. Hoy queremos venir, Señor, en pos de ti para oír tu voz, para escuchar tu palabra. Bendice tu palabra en este tiempo, Señor. Permítenos tener la mayor atención posible a aquello que demandas de nosotros, a aquello que tú tienes para nosotros, Señor. Anhelamos de corazón, Señor, que haya cabida en cada corazón, en cada creyente, en cada hijo tuyo, y reciba con beneplácito la palabra que en esta mañana vamos a exponer, Señor. Te rogamos, Señor, que tu presencia, que tu Santo Espíritu, con libertad, se mueva no solamente en esta conexión, en estas plataformas, sino también en nuestra propia vida, Señor, haciendo como bien te parece. Gracias, Señor. Bendícenos una vez más, te rogamos con tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús te suplicamos, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, les invito a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis. Ustedes están llevando una serie de los eventos finales, ¿no es cierto? A través de la serie, pues, que ya han venido teniendo con nuestro pastor Guillermo. A mí me corresponde a ustedes hacerle llegar la exposición de esta porción de la Escritura en cuanto a Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15, pero vamos a leerlo desde el versículo 7 para más o menos entrar en contexto, ¿sí? Dice la palabra del Señor así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 11. Dice Juan que es el que tiene la revelación. Y vi, dice, un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El último juicio, el juicio final. Hermanos, ¿ustedes creen, y quizá haya alguien que nos visite también, ¿ustedes creen que dentro de nuestro planeta habrá algún país, habrá alguna nación donde no se castigue a la persona o ciudadano que haya delinquido, el cual no sea sometido a juicio? ¿Ustedes creen que habrá, que no tendrá ningún poder judicial para la persona que realmente ha cometido algún delito? Por si lo hubiera alguno que no se someta a un juicio. Pero ¿acaso nosotros creemos que porque no se haya sometido al juicio terrenal, dejará de ser juzgado? ¿En alguna oportunidad no habrá juicio para él? Amados hermanos, creemos fehacientemente lo que dice la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, si lo tienes en tu Biblia ahí o si no, anda registrando en tu blog de notas. En Hebreos 9, 27 el Señor va a decirnos de esa manera. Dice, de manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. De hecho, este juicio al que se está refiriendo en este pasaje es un evento que ocurrirá a futuro, que ocurrirá en adelante, después que toda persona, tras morir, pase a este juicio. Amados hermanos, el hablar de este evento final, de este juicio final, es un tema muy álgido, es un tema muy decisivo, entenderán. Pero por ser álgido y decisivo, quizá a algunos no les interesa oír y a algunos no les interesa hablar. Pero no porque no nos interese oír o no nos interese hablar acerca de este juicio, no va a dejar de ser una realidad. Es decir, va a tener que desarrollarse sí o sí porque el Señor así lo establece. Así está establecido que habrá un juicio final. Lo acabamos de leer según el texto que leíamos en Apocalipsis. Hablar de este juicio, claro que es hablar de los eventos finales, y quizá este es uno de los últimos eventos que está registrado en la palabra de Dios. Esta enseñanza
de nuestra, por ejemplo, así decirlo, de nuestra denominación, está en lo que llamamos nosotros, para nosotros la enseñanza es los premilenaristas, ¿sí? Entonces, este juicio se va a dar después del milenio, como lo vimos en el versículo 7, ¿no? Versículo 7 de Apocalipsis 20. Se va a dar después del milenio. ¿Y cuándo es después del milenio? Es decir, el milenio, ¿a partir de dónde inicia? Cuando la iglesia del Señor ha sido arrebatada, ha sido levantada, ¿no? Es decir, el Señor ha venido, lo hemos visto en las nubes, ¿no? Y a los muertos en Cristo levantó primero, y después los que aún viven, y de ahí seremos llevados al cielo. Y luego de esto vendrá entonces el milenio, ¿no? El milenio, donde Satanás está atado y es desatado justamente para este evento, para estos eventos, donde es lanzado de aquí al lago de fuego. Entonces, creemos entonces finalmente que este juicio está establecido en la Escritura, está establecido en la palabra de Dios, y por eso se va a realizar sí o sí. Debemos ser conscientes, hermanos, en la historia redentora, en el hilo histórico, nos encontramos ante dos juicios, ¿sí? Ante dos juicios. ¿Cuáles son esos dos juicios? El uno es el juicio presente, cuyos textos ahí lo tienes en pantalla, y el otro es el juicio final. Hablando de juicios, claro está, claro, estamos hablando de juicios. El primero es el juicio presente, al cual están expuestos las personas que no creen en el Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice Juan 3:18, y quiero leer solamente la parte que habla acerca de precisamente el juicio de Dios. Dice, el que en él cree no es condenado, no hay condenación para los que están en Cristo. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado, es decir, ha sido determinado un juicio para que el que no cree. Esa es la sentencia de la condenación, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El siguiente pasaje, Juan 3:36, nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay un juicio divino. La ira de Dios está sobre aquel que rehúsa creer en el Hijo de nuestro Señor, de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas a los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación, un juicio determinado por el Señor, a condenación. Entonces vemos que hay un juicio presente para las personas que deciden rechazar el Evangelio, que deciden no apreciar, no abrazar la palabra de Dios, no abrazar el mensaje divino, pero ese es el juicio presente. Y el juicio final, al cual ya estamos hablando, y precisamente en el pasaje de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Así que quisiéramos ver, antes de entrar en el desarrollo realmente del texto, quisiéramos entrar, primero a ver algunas preguntas, ¿sí? Quisiéramos entrar a ver algunas preguntas. Hermanos, ¿para qué es necesario un juicio final? ¿Para qué es necesario un juicio final? Ahí tiene la siguiente diapositiva. Entonces, dice, ¿para qué es necesario el juicio final? Para desplegar la soberanía de Dios, mostrando públicamente el destino eterno de cada persona. Dios es soberano. Y en esa soberanía mostrará públicamente el destino eterno de cada persona.
algunos para premiación y otros para condenación. Para que también el juicio mostrará el grado de recompensa o castigo de cada persona, según las obras que hayan hecho. Juicio mostrará entonces el grado de recompensa o castigo de cada persona. Y por tercera opción, el Señor mostrará la plenitud de su plan redentor. ¿Sí? El Señor va a mostrar en este juicio la plenitud de su plan redentor, porque a los que creyeron en Cristo no serán condenados, mas por el contrario, pasarán a vivir, ¿en dónde? En un cielo nuevo, en una tierra nueva, eternamente y para siempre. La consumación de la plenitud de su plan redentor será después de este juicio. Qué precioso, amados hermanos, el ver que es necesario entonces que haya un juicio final. Segunda pregunta. ¿Cuándo será el juicio final? ¿Cuándo será? Bueno, según lo leído, según lo ya visto en Apocalipsis, va a proceder este juicio después de la resurrección de los muertos. ¿Sí? Después de la resurrección de los muertos. No va a preceder esto. Al final de la era presente, es decir, después de lo que le llamamos para los que no creen en Cristo, la gran tribulación, y también para los que hemos sido redimidos por el Señor, cuando ya bajemos como novia del cielo a la tierra nueva, ¿no? Entonces, después de la resurrección de los muertos, será al final de la era presente, porque el cielo y esta tierra pasarán. Porque el cielo y esta tierra pasarán. Después del juicio, después de este juicio, habrá, como ya les decía, cielos nuevos y tierra nueva. Todo será hecho de nuevo. Y última pregunta. ¿Cuánto durará este juicio? ¿Cuánto durará este juicio? Algunos dicen que como en la Escritura está registrado que un día es como 1000 años y 1000 años como un día para el Señor, pueden decir que este juicio durará 1000 años, ¿no? Este juicio durará 1000 años. U otros dicen, no, tendrá una duración de un día de 24 horas. Pero no podemos afirmar, amados hermanos, que el tiempo de duración de este juicio, porque no tenemos la certeza realmente de decir que va a tener que durar esto y esto y esto. No. Más bien sí creemos que tendrá un periodo de tiempo determinado por Dios. Eso sí, es un periodo de tiempo que Dios ha determinado que este juicio va a durar. ¿Sí? Esto entonces, amados, nos permite entrar de lleno al texto. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en este texto y añadido a otros registros bíblicos, por supuesto, ¿no? En primer lugar, vamos a identificar, hermanos, que, por ejemplo, ¿no? Si tú has entrado alguna vez a alguna sala judicial y te habrás dado cuenta que hay una persona que más resalta en esta sala. Esa persona es el juez. Entonces vamos a hablar de los personajes de esa sala. Y acá estamos registrando algunos textos bíblicos donde habla de este juez supremo. De este juez supremo. Pero por un lado, hermanos, vamos a ver, antes de entrar a detallar el juez supremo, por un lado vamos a ver a las personas que están
encargadas de llevar a cabo la justicia en este juicio. Pero por otro lado, vamos a ver las personas que van a ser juzgadas. Las personas que van a ser juzgadas o los personajes que van a ser juzgados. ¿Quiénes van a ser juzgados? ¿Sí? Entonces veamos la primera y la más importante de las personas en este juzgado, en esta sala. ¿Qué es? El juez supremo. Fíjate lo que dice Juan 5:22. ¿Qué dice Juan 5:22? Porque el Padre a nadie juzga, dice, ¿no? El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿A quién? A Jesucristo, ¿verdad? Entonces el juez supremo es el encargado de llevar a cabo el juicio, ¿sí? Él tiene los libros, ¿no? El libro y el otro libro de la vida, como habla el Apocalipsis, de encargarse de realizar, como debe realizarse, un juicio. Entonces, algunas características de este juicio. Es un juicio donde dice el Apocalipsis, dice el libro que leímos, tiene unas características especiales. Está en un gran trono blanco. Es un gran, dice, ¿no? Es un gran trono. No es como cualquiera de los tronos o de los tribunales que solemos tener, ni siquiera del Tribunal Constitucional. Es un gran trono blanco, ¿no? Es un gran trono blanco donde está sentado este juez. ¿Blanco por qué? ¿Qué razón tiene de ser blanco? El blanco indica pues santidad, indica pureza, indica verdad, indica equidad, indica justicia. Si eso es lo que sale de este juicio, de este juez, y el lugar que ocupa, entonces debemos tener la certeza de que será un juicio según la misma esencia de esta persona, que es de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veamos eso, mis hermanos. No por algo nos dice la Escritura que tiene estas características, este trono, este lugar, incluso esta persona al cual el Señor, el Dios ha encargado a llevar el juicio. Otra característica, otro punto de apoyo en Hechos capítulo 17, versículo 31, os voy a leer solamente el énfasis que pone. Un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién fue ese? Jesucristo. Jesucristo es el encargado de dirigir esta sala. Es el juez supremo. Según de Timoteo 4:8, dice, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor. ¿Quién? ¿Dónde? En este juicio, para los creyentes, para los hijos de Dios, hay una corona de justicia, dice el Señor. ¿Quién la dará? ¿Quién? El Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:10, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. ¿Qué más? Juan, capítulo 5, versículo 27, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Le dio autoridad. ¿Quién le dio autoridad? El Padre, para hacer juicio, en este día. Hechos 10:42, testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién? El juez supremo, nuestro Señor Jesucristo. Según de Timoteo, como dice 4:1, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Amados hermanos,
vemos que el personaje principal de esta sala es precisamente el Señor Jesucristo. Pero hay otros. Hay otros personajes en esta sala. ¿Y quiénes son? Siguiente diapositiva. Los ángeles. Los ángeles. Fíjate lo que dice Mateo, capítulo 13, versículo 41 al 43. Dice, enviará al Hijo del Hombre y a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ojo, la parte final de Apocalipsis 20, 15 dice, al que no estaba inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por quiénes? Por los ángeles. Por los ángeles. Mateo 24, 31. Y enviarán a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿A quiénes? A nosotros, los hijos de Dios. Nosotros somos los escogidos. ¿Quiénes? Los ángeles. Estarán ahí también. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, los santos ángeles con él, presentes los ángeles. ¿Qué más? Aparte del juez supremo, nuestro Señor Jesucristo, aparte de los ángeles, ¿quién más estarán ahí? ¿Quién más? Los santos. Fíjate lo que dice entonces, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Yéndome al final. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Quiénes? Nosotros, los santos. Tú y yo, amada iglesia, tú que has sido comprado por precio de sangre, que has nacido de nuevo, que has sido redimido por Jesucristo. Vamos a estar ahí, siendo copartícipes de ese tribunal. Eso no nos alegra, hermanos, no nos causa cierta esperanza, cierto gozo, cierto deleite. Ahora veamos el otro lado. Si bien es cierto, hay una parte que se encarga de juzgar, pero también hay otra parte, los cuales son los juzgados. ¿Quiénes serán las personas o los personajes a juzgar? En primer lugar, los ángeles caídos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para este día del juicio. ¿Qué te parece? Los ángeles caídos entonces están en el infierno siendo reservados porque el día del juicio nuevamente van a salir de esa prisión. El Señor lo va a sacar. Y una vez más, aquí van a ser condenados a la eternidad en ese lugar de tormento. Los ángeles caídos. Judas 1:6. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, fíjate, para el juicio del gran día. ¿Cuándo es el juicio final? Estas son las personas, entonces, primer grupo de personajes, los cuales van a ser juzgados en este juicio final. ¿Y quiénes más están? ¿Quiénes más están? Todos los seres humanos, todas las personas, todos. Fíjate, dice Romanos, capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Quiénes? Las personas que no creyeron. Romanos 3:6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará
Dios al mundo. ¿A quién se refiere? Dios va a juzgar a todos, a todas las personas. ¿Sí? Y nos estamos refiriendo pues desde Hitler, Mussolini, Abimael Guzmán, y etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros. Todos van a ser juzgados en este último día por el juez supremo. Romanos 14:10, ¿qué dice? La parte final, porque todos compareceremos ante el tribunal de juicio, todos. ¿Todos quién? Todas las personas. Santiago 3:1, ¿qué dice? Sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Quiénes? Todas las personas, todos los seres humanos. Primera de Pedro 4:17, ¿qué dice? Ahora pues, el juicio comience por la casa de Dios. Es decir, va a comenzar ¿por dónde? Por nosotros, por los hijos, por la familia. Va a comenzar el juicio por nosotros. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando nosotros lleguemos a ese juicio? ¿Cómo te sientes? ¿Qué expectativas tienes, amado hermano, al llegar a ese juicio? ¿Ah? ¿Con temor? ¿Tienes esperanza? ¿Tienes miedo? Algunos dicen que al leer Apocalipsis les causa cierto pavor, se asustan, no pueden dormir. Pero la iglesia del Señor, tú y yo, ¿sientes eso? ¿Realmente tienes miedo? ¿Tienes pavor? Hermanos, para la iglesia del Señor debemos tener la plena confianza que al comparecer ante ese juicio, último juicio, no será para condenación. Fíjate lo que dice Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si bien es cierto, vamos a comparecer al tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer, pero no seremos condenados, amados hermanos. No habrá ninguna condenación. Yo me gozo en el Señor porque un día pasaremos ahí y Juan nos vio ahí ante ese juicio. Qué bueno que es Dios realmente al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados, para que tras creer en Él, tras arrepentirme de mis pecados, no pase a condenación en este día final, en este último juicio. Realmente es para gozarnos en el Señor. Primera de Juan 4:17. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor, en que nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, tengamos confianza ante este tribunal en ese día que nos corresponda comparecer. Qué precioso, amados hermanos, que la iglesia, los cristianos verdaderos, estaremos en este lugar confiados de que el Señor pagó nuestra condenación. Cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo el Señor?
consumado es. La deuda ha sido cancelada. Yo asumo el juicio. Yo asumo todo lo que merece Lázaro Quesada. Yo merecía la condenación. Yo me merecía la condenación. Pero alguien pagó la causa de mi condena. Cristo Jesús. Amados hermanos, esto es lo que debe causarnos a nosotros esperanza, confianza, tranquilidad. Saber que ante este trono, ante este juez supremo, si bien es cierto, todos compareceremos ante este tribunal, pero los cristianos no seremos condenados. No pasaremos la eternidad en aquella palabra que a pocos les gusta pronunciar, el infierno. Algunas iglesias poco hablan del infierno. Pero nosotros, amados hermanos, también debemos de anunciar de que hay un infierno y de que quienes pueden ir a ese lugar. Y nuestra tarea es evitar que vayan al infierno, ¿verdad? No por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, no por nuestra elocuencia, no por ninguna capacidad humana vamos a evitar que las personas vayan al infierno, sino en la única suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente para salvar al más vil pecador, incluyéndome a mí. Qué bueno, una vez más, qué bueno realmente es Dios. Y tú lo puedes experimentar, tú lo puedes ver, como en nuestros registros bíblicos, para algunos anticuados, salidos de moda, pero sin embargo, qué adelantado que está, porque habla de un evento a futuro al cual todos llegaremos. Por eso iniciaba con un texto de Hebreos 9:27. Está establecido de que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Todos. Pero la iglesia del Señor, en este juicio, no pasaremos a condenación, sino por el contrario, seremos premiados según nuestras obras, como vamos a ir viendo más adelante. Ahora veamos el segundo punto de este. Hemos visto, por ejemplo, los personajes. Hemos visto las personas que están encargadas de juzgar. Hemos visto los personajes que son juzgados. Pero veamos el otro aspecto del tribunal. El caso a juzgar. ¿Qué se va a juzgar? Y primero tenemos que empezar que este juicio será según verdad. ¿Sí? Será según verdad. No va a ser un juicio que es factible de corrupción. ¿No? Acá no vas a corrompir al juez, ni el juez va a demandar algo que tú le lleves para aplacar su sentencia o para librarte. No, eso no ocurrirá. Fíjate lo que dice este verso de Apocalipsis 20:12. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y dice, y los libros fueron abiertos. Es decir, el juez ni siquiera va a ser necesario que pronuncie alguna palabra. ¿Sí? Porque todo estará registrado. Los libros de las personas que no creyeron, ahí estarán los libros. Y luego abrirá el libro de la vida, dice, ¿no? Y luego abrirá el libro de la vida. Es decir, de todas aquellas personas que creyeron en Jesucristo como su único dador de vida eterna. Y como va a decirnos en el versículo final, en el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fíjate.
partiendo de este hecho, de que el juicio de este gran tribunal, de este juez supremo, será según verdad, porque no habrá maneras de poder sobornar, no habrá maneras de poder influenciar, no habrá ya abogados, porque el abogado que en la vida estaba presente ahora en la tierra, ya asume otra función como juez supremo, ya no habrá abogados, ya no habrá intercesor. Lo único que te va a condenar es el libro el cual está ahí abierto, digamos, de las personas que no creyeron. Y para ti que creíste, estará abierto el libro de la vida. Y eso está registrado, ¿qué? Tu verdad. ¿Tú te imaginas, amado hermano, amada hermana, que si pasas en una película de todo lo que tú eres, de todo lo que tú haces, lo que piensas, lo que sientes, ahí adelante tuyo, ¿no te causaría vergüenza? Yo sí, me he puesto a pensar, ¿no? Yo sí me causaría vergüenza el que sea expuesto toda mi vida, todo lo que pienso, todo lo que soy, en esa pantalla. Y eso va a estar registrado en este libro. Todo lo que soy, todo lo que hago, se me caería la cara. Pero sin embargo, Jesucristo cubre mi vergüenza. Me da nuevas vestiduras para estar ahí delante de ese juicio. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Hay una verdad. Todos vamos a ser juzgados según verdad. Por eso decía, no tendrá el juez supremo quizá que pronunciar palabra alguna porque tus propios hechos que están registrados ahí te condenarán. Para ti que no eres creyente. Ese es un real juicio, ¿verdad? Según, como dicen, el justo juicio, ¿no? Respetando digamos, el juicio que se debe realizarse. Respetemos ese juicio. Ahora, ¿qué más tenemos que considerar? ¿Por qué se juzgará? Y vamos a ver que se juzgará por todas las obras, ¿sí? Por todas las cosas que hemos hecho, ¿sí? Es decir, todo aquello que hemos hecho. Yo no sé cuáles serán tus obras, porque como creyentes, el Señor demanda que nosotros hagamos obras. Muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago. ¿Qué obras? ¿Qué obras? ¿Necesito ayudar a los pobres? ¿Necesito ganar a personas para Cristo? ¿Esas son las obras que quiere el Señor? Amado hermano, no sé qué estás haciendo como obras que pueden heredar a alguien la vida eterna. ¿Estás evangelizando? ¿Estás discipulando? ¿Eres de las personas que obedece al Señor? Ojo que no vas a ser condenado, sí. Pero hay coronas. Que hay premios que son para aquellos que hacen obras, para aquellos que obedecen. Fíjate lo que dice. Entonces, vamos a la lectura. Segunda de Corintios, capítulo 10. ¿Sí? Segunda de Corintios. Me ayudan a buscar, por favor. Busquen en su Biblia. Capítulo 5, versículo 10, perdón.
Dice la palabra del Señor. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Cuáles son tus obras? ¿Son esas obras que digamos no honran al Señor? Tanto tus hechos o tus palabras no honran al Señor. Date cuenta que lo que haces, lo que dices. Pregúntale al Señor, Señor, ¿esto que estoy haciendo te honra? Ojo. ¿O seré juzgado por esto? ¿Qué tiene que ver con esto, con el juicio que yo voy a tener? ¿Qué tiene que ver esto? Fíjate en este pasaje de 1 Corintios 3:8. Ahí va a haber, solamente quiero leer lo que está en el PPT. Habrá una recompensa según su labor. Hay una recompensa según la labor que hayan podido hacer. En 1 de Pedro 1:17, según la obra de cada uno. Según la obra que haya hecho cada uno. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dios dice que no se olvida de las buenas obras, va a tomar en cuenta aquellas obras que tú hayas hecho. Mateo 12:36. De las palabras vanas, todo eso va a ser tomado en cuenta en este día del juicio. ¿Te das cuenta, hermano? Así que cuidado con tus palabras, cuidado con tus miradas, cuidado con tu manera de pensar, cuidado con tu corazón. ¿Qué estás sintiendo? 1 Corintios 4:5, los designios de los corazones también van a ser sometidos a juicio. Estas son las obras que habrá, estas son las cosas por las cuales vamos a ser juzgados también los creyentes. Ya no para condenación, insisto, no para condenación, sino para premiación. Romanos 2:16, los secretos de los hombres, aquellos que quizá lo tienes tan guardado, tan reservado ahí. ¿Tú crees que delante de Dios aún va a seguir secreto? ¿Va a seguir oculto? Lucas 12:2, no hay nada encubierto ni oculto delante de Dios. ¿Qué te parece, amado hermano? ¿Qué te parece? Seremos entonces por todo lo que hagamos. Por eso el cristiano hay que, como dice, la puerta estrecha, ¿no? O el camino estrecho. Va a ser difícil, es difícil, pero tenemos que seguir en ese camino. Tenemos que ponernos en ese camino, no abandonarlo, no de decir, mejor me voy al ancho. No, porque aún esas cosas, acciones, actitudes, omisiones, todo va a ser tomado en cuenta en este día. Todas las cosas, todo lo que hayas hecho, todo tu obrar va a ser tomado en cuenta. Si evangelizaste, si fuiste un buen discipulador, amén. Y si no, también, ¿no? Como dice la Escritura, vas a ser salvado así como por fuego, ¿no? Así como por fuego. Veamos un siguiente aspecto que a tener en cuenta en este día. Y vamos a hablar de la norma. Si la norma a usar, el caso a juzgar va a tener una verdad, tiene una razón por la cual ser juzgado y hay una norma a usar, que es la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra revelada de Dios. A todos se nos ha dado la palabra.
La cosa es que a veces todos no lo aceptamos, no lo tomamos. No lo tomamos. Por ejemplo, cuando habla de Moisés y los profetas en Lucas 16:31, ahí habla de la ley, de la palabra de Dios. Por tener en cuenta la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, lo tenemos a nuestra disposición, pero ¿lo leemos? ¿Hacemos nuestros devocionales? ¿Mantenemos nuestra comunión con el Señor? ¿Es nuestra prioridad la palabra de Dios? Antes de salir a trabajar, antes de hacer cualquier cosa, ¿hacemos nuestro tiempo de comunión con Dios? ¿Nuestro altar familiar o como le llames, devocional o pan diario? Es decir, tomemos en cuenta, hermanos, la palabra revelada de Dios será la norma a usar en este día del juicio. Tenemos además de ello, y no separado de la palabra de Dios, porque incluso conocemos por la palabra de Dios que nos ha dado, por ejemplo, una ley inscrita en nuestros corazones, en Romanos 2:12. Hay una ley inscrita en nuestros corazones. Hay una conciencia, conocimiento, que es conocimiento de causa. Con conocimiento. Con el cual nos indica, esto está bien, esto está mal. ¿Esto va a pesar en el futuro o no? Ya leíamos en el punto anterior, ¿no? Que seremos juzgados por nuestras obras y a veces nuestras obras, nuestra conciencia nos dice, haz esto, no hagas esto, no hagas este otro, haz esto. No, eso no se hace. Pero nosotros a veces vamos contra esa voz, vamos contra ese tribunal supremo terrenal que tenemos, que es nuestra conciencia. ¿No? ¿Por qué conocemos que tenemos una conciencia? Porque es el Señor que ha puesto nuestro... No es de nuestra naturaleza tener una conciencia. ¿O tú crees que te viene por naturaleza tener una conciencia? No. Es Dios quien ha puesto eso en nuestras vidas. Y también debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, que somos conscientes de una eternidad. Eclesiastés 3:11. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y a esa eternidad, ¿a dónde nos hará llegar? Pasar por un juicio. Pasar por un juicio. Oh, hermanos, no debemos de minimizar, de darle un mínimo valor a la palabra de Dios. Toma en cuenta siempre la palabra de Dios. Que esta sea siempre la que te indica el camino por el cual tienes que andar y las cosas que debes hacer. Y esas cosas que haces, que tú le obedeces al Señor, serán tomadas en cuenta en este día del juicio final, en el último juicio para toda la humanidad, creyentes y no creyentes. Ok, hermanos, estamos entonces enrumbados en ello. Tenemos en cuenta el caso a juzgar. Ahora veamos qué se define en este juicio. O sea, ¿cuál es la sentencia? ¿Cuál es la resolución? ¿A qué conclusión se llega? Y tenemos en dos sentidos, ¿no? Tanto para los inocentes como para los culpables. Tanto para el transgresor como para el que es que no ha cometido delito. Y para el transgresor, la sentencia es la condenación a la cárcel de Dios, es decir, al infierno. Ya leíamos una vez más, lee Apocalipsis 20:15.
los que no están inscritos en el libro de la vida, ¿a dónde van? A la condenación eterna, al lago de fuego eterno, al infierno de Dios. ¿Quién más está ahí? Por ejemplo, ¿quién más está en ese lugar? El diablo, la bestia, el falso profeta, cuyo registro lo ves en el versículo 10. Esa es la sentencia que se ha determinado en este juicio. Que el que es culpable por transgredir la norma, la ley de Dios, culpable porque nunca decidió por el abogado, nunca decidió tomar el caso o decidió entregar el caso a su abogado. No, eso va a condenación al infierno. Pero habrá otra sentencia para aquellos los cuales sí recibieron el mensaje de salvación, para aquellos que nacieron de nuevo, para aquellos que abrazaron a ese abogado. ¿Y cuál será? La vida eterna en el cielo nuevo y tierra nueva. Dice versículo 7 del capítulo 21, al que venciere, los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, corona de justicia, vivir en la nueva tierra para siempre. ¿Quiénes son ahí? Tú y yo, mis hermanos. Tú y yo. Nosotros. Esa es la condenación, es la sentencia, digamos, la resolución final de este juez. Esa es la resolución final de este juez. Para terminar, amados hermanos, tengo unas conclusiones que decirles. Este será un juicio de condenación, claro está, para los que no creyeron, y de premiación para los que creyeron en la verdad. Los creyentes de verdad serán premiados. Este será un juicio según verdad. Como ya decíamos, aquí no habrá corrupción. No habrá sobornado ni sobornador. No habrá quien pague por algo que cometió. Ya no habrá. Ya no habrá quien diga la deuda ha sido pagada. No habrá. Tercera conclusión. Este será un juicio donde nadie podrá apelar. ¿Por qué? Porque es el juicio final. Porque es el juicio final. Todas las posibilidades lo tuviste antes. Todas las posibilidades lo tuviste antes. Aquí ya no habrá opción para ello. ¿Ok? Esas son las conclusiones. Pero, ¿qué podemos sacar de esto, amados? ¿Qué implicancias para mi vida debo tener yo de este pasaje? ¿Qué incumbe que yo haga a la luz de este pasaje, a la luz de lo que hemos hablado? ¿Qué incumbe? Y eso me refiero con estas aplicaciones. Amado hermano, si tú crees que habrá un juicio final, y acá vendrán algunas personas que no creyeron a Cristo, que no creyeron ese mensaje, que no aceptaron la salvación de Dios en Cristo Jesús. Te pregunto, ¿por qué no nos ocupamos de que tanta gente como podamos y evitar que estas personas vayan al infierno? ¿Por qué? ¿Por qué no nos ocupamos de ellos? ¿No nos interesa su alma? ¿No nos interesa su eternidad? Pueden rechazarte, pueden darte de pedradas, pero ¿eso vale más que un alma que vaya al infierno? Amado hermano, amada hermana, no nos avergoncemos del Evangelio.
No nos avergoncemos de predicar a Cristo crucificado y a este salvando a multitud de almas de la condenación eterna. Es hoy el tiempo que debemos de predicar y compartir este mensaje de Jesucristo Redentor. Hoy puede darte el Señor una oportunidad, dándote a una persona para que le compartas el Evangelio, la buena nueva de salvación. Hoy, amados hermanos, si crees que hay una condenación para estas personas que no creyeron en Cristo, y mira a tu alrededor, mira a tus parientes, mira a tus amigos, tus compañeros, ¿qué estás dispuesto a hacer por ellos? ¿Qué estás dispuesto a hacer por ellos? Piensa por un momento y mira su futuro. Hoy más que nunca con esta pandemia, no sabemos si mañana o pasado amaneceremos con vida. Tendremos la oportunidad de compartir a alguien de nuestra familia, de nuestros amigos, de este Evangelio de Jesucristo. Miremos a futuro, ¿qué les espera? ¿Una condenación? Amados hermanos, ¿qué esperamos para no procurar que muchas personas vengan a encontrarse con su Señor y su Salvador? ¿Qué esperamos? ¿Te falta capacitación, dirás? ¿Te falta pasión? ¿Qué te falta? ¿Conociste a tu Salvador? No te falta nada. Toda autoridad te ha sido dada por medio de Jesucristo, para que con tu testimonio, para que con la palabra de Dios puedas alcanzar a alguien para el Señor, para la gloria de Dios. Si tú, amado hermano, amada hermana, te has sentido confrontado por este mensaje, quiero invitarte a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Que el Señor haya movido nuestras conciencias, que el Señor haya movido nuestro corazón, haya movido nuestra pasión, no solamente por Dios, sino también por aquellos que no tienen a Cristo, porque algún día todos tendremos que comparecer ante este tribunal. Y en este juicio no esperamos que nuestros parientes, nuestros familiares cercanos, nuestros amigos, los más queridos, sean condenados a vivir eternamente en el infierno. Oremos al Señor. Padre, ¿cuánto nos hace falta, Señor, tener presente tu palabra? ¿Cuánto nos hace falta, Señor, tener en mente todo lo que puede ocurrir en un futuro cercano? Porque tu segunda venida está cerca, Señor. Señales hay. Sin embargo, Señor, me siento redargüido por tu palabra. Toda vez que, sabiendo lo que tengo que hacer, Señor, muchas veces he tratado de justificarme por la pandemia, por el confinamiento, por la cuarentena, por muchas razones, Señor. No he llevado tu mensaje como debería llevarlo. No he transmitido lo que debería transmitir. No he dado a conocer mi verdadera esencia de ser cristiano, Señor. He sido desobediente. Tú me mandas a ser discípulos. Sin embargo, hasta ahora, mira delante de ti la cantidad de discípulos que
que he traído hacia ti. Sin embargo, como tú eres un Dios misericordioso, como tú eres un Dios de amor, te suplico, Señor, que me cambies, que me renueves, que me hagas ver, Señor, que hay una necesidad más urgente que la que yo pueda tener, que es de compartir tu palabra, tu mensaje salvífico a toda criatura. Oh Señor, dame la oportunidad de que mi boca sea abierta y que con autoridad pueda llegar a esos corazones, aún los más duros, los más difíciles, Señor, para que puedan entregar su vida y encontrarse contigo, que tú has venido a buscar y a salvar al que se había perdido, dentro de los cuales estaba yo. Ayúdame, Señor, porque no me creo suficiente, porque quizá no estoy a la altura de tus demandas. Ayúdame, Señor. Sácame de mi confort, Señor. Sácame de mi tranquilidad, Señor. Muéveme a otros lugares donde haya un corazón preparado por ti, donde yo pueda llegar con tu mensaje. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y que muchos, Señor, multitudes, Señor, puedan venir ante tu trono y alabarte. Y alabarte. Y decirte, Señor, al que está sentado en el trono, sea la gloria. Al que está sentado en el trono, sea el honor, por siempre y para siempre, eternamente. Aleluya. Aleluya. En tu nombre, Señor Jesús, oro así. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, amada iglesia. Gracias. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Sí.
Revélanos tu gloria esta noche. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más. Queremos tu presencia, Jesús. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado
Primero, José. Bien, hermanos, qué bueno que podemos estar preparados para este tiempo, ¿no? De que el Señor nos va a dar premios, aparte va a juzgar a los que no creen en Él. Pero también una forma de adorar para nosotros como hijos de Dios, también es con nuestros bienes, con nuestros diezmos, ofrendas. Así que vamos a orar por este tiempo también, como parte de nuestra adoración al Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por este tiempo, sabiendo que tu palabra es verdad, eficaz, Señor, que nos habla tan claramente, Señor, de estos tiempos futuros, Señor, que ha de ser real para nosotros como tus hijos, como parte de tu pueblo, Señor. Queremos, Señor, darte de lo recibido de tus manos, Señor, nuestros diezmos, ofrendas, que realmente también es para la mantención de tu iglesia, porque aún estamos en este lugar, en esta tierra, Señor, porque necesitamos para todo lo que es mantenimiento, para cosas tuyas, Señor. Y amado Dios, bendice, Señor, al dador alegre, al que realmente ha puesto en su corazón de cada uno de nosotros, Señor, lo que realmente, Señor, te amamos. Bendice, Señor, bendito Dios. Gracias, Padre, en esta hora. Y amado Dios, y que tú, Señor, realmente seas quien puedas hacer las cosas conforme sea tu voluntad en nuestro país, en este tiempo, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, entonces ahí está en la pantalla también para que puedan ver los números del banco, para que puedan depositar y luego enviar su voucher al hermano encargado de este rubro. Bien, hermanos, bendiciones, hermanos. Vamos a continuar con el programa. Muy bien, gracias a Dios. Domingo a domingo el Señor viene hablándonos, viene preparando la iglesia de Cristo para ese gran acontecimiento que muy pronto va a suceder, que es el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, estamos viviendo tiempos postreros, tiempos finales ya. Bueno, queremos dar la bienvenida también a todos nuestros hermanos que se han conectado, que han entrado para estar juntos en este culto. Que el Señor les bendiga mucho. Estamos orando por ustedes. Nos tenemos presente día a día en nuestras oraciones. También para aquellos que quizás de una manera u otra entran también para estar con nosotros. Así que seguramente hay para algunos nuevos que están ahí entrando. Que el Señor los bendiga mucho. Y adelante. El próximo domingo, hermanos, seguimos compartiendo la palabra de Dios y les animamos para que cada vez nos unamos más. Podamos invitar a la familia, amigos, a que puedan entrar en el culto. El culto empieza a las 11 en punto, hermanos. Hoy hemos empezado 11 y 2 minutos, pero queremos empezar a la hora para terminar también a la hora para que puedan tener Iglequit también sus tiempos de edificación. Entonces, Iglequit ya en estos momentos está casi cerca para empezar. También su reunión, los niños también tienen el privilegio de poder alabar y adorar al Señor. Más adelante, ya a las 6:45, es la Academia Bíblica. Queremos orar y animar a nuestros hermanos estudiantes para que no dejen de estar en sus estudios. Ahí podemos ver varios cursos que se están dando para los que están estudiando y para los que quieren entrar también pueden hacer 6:45, entonces empieza la Academia Bíblica. El culto de oración es los días jueves a las 8 de la noche. También, hermanos, este es tiempo de orar, es tiempo de buscar al Señor, así que te animamos para este jueves a las 8 podamos estar conectados orando juntos por las diferentes peticiones y hoy más que nunca orar por nuestro país. Quería decirles también que hoy, el domingo 30, perdón, domingo el 30, el sábado hay cumpleañeros. Ahí el 30, María Teresa
Todos conocemos a María Teresa, está de quinceañera, no, de cumpleaños. También Manuel Salazar, Manuelito, que la pases bien. Y por supuesto, quien no puede faltar, también Guillermo Castillo. Feliz cumpleaños, Guillermo, que el Señor derrame abundante bendición para Guillermo en ese día especial, cumpleañeros. Bueno, esos son básicamente los anuncios. Y también quería, antes de saludar por Fiestas Patrias, quería decirles que el próximo domingo ya es 1 de agosto y por lo tanto nos corresponde participar de la Santa Cena. No se olviden, el domingo entonces va a ser un culto fenomenal, precioso, incluyendo la Santa Cena y también participando del kilo de amor, por supuesto, para compartir con las personas que necesitan. Y ahora sí, felices Fiestas Patrias por el bicentenario de nuestro país. Hermanos, estamos próximos a tener un nuevo presidente, así que oremos por nuestro país, oremos por nuestra patria. Felices Patrias, es un tiempo muy especial, muy lindo en esta ocasión para poder felicitarnos unos a otros por el bicentenario de nuestro país. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y ahora sí podemos abrir nuestros micrófonos para poder saludarnos. Ahí está Guillermo, joven.